¿Cómo le va la gurizada? Espero que anden todos bien ahí del otro lado de la pantalla. En el día de hoy vamos a hablar de que el Club Nacional de Fútbol quedó eliminado de la Copa Libertadores. Sí, así como lo escuchan, Nacional, el equipo en el cual su vicepresidente Flavio Perchman había festejado con puñito a la hora del sorteo, al saber que le había tocado con Universitario de Perú, con Deportes Tolima y con Coquimbo Unido, había festejado de que era un grupo accesible en la previa y se había sacado cartel, que era el grupo que él quería, que era el grupo que a él le servía. Bueno, pues nada más y nada menos que a falta de una fecha, ya el equipo de Nacional queda eliminado de la Copa Libertadores. Todo esto tras empatar 0-0 ante Universitarios de Perú en el Gran Parque Central. Empate sin goles para Nacional y Universitario que deja afuera al equipo de Jorge Baba de la Copa Libertadores. La verdad que es un desastre este semestre para Nacional, es un desastre todo lo que está pasando en la institución tricolor, los jugadores que vinieron que no rinden, los técnicos que pasaron y que no dieron resultado, porque Jadson Viera comenzó esta temporada tratando de ser el Salvador, uno de los nombres que quería esta dirigencia, luego de que no se diera la llegada de Jorge Baba anteriormente por temas de poner a un jugador por delante del escudo, a un jugador por delante de una institución, y que finalmente ahora sí acepta todos los términos para que venga Jorge Baba, porque no había plan B, no había plan C si no venía Jorge Baba a dirigir al Club Nacional de Fútbol. Ahora hablemos un poquito de lo que lleva, del presente de este Nacional, que es paupérrimo, porque no le encuentra la vuelta. Nacional no tiene idea de juego, no se sabe a qué juega Nacional, ni siquiera se sabe qué 11 pone Nacional. A ver, varias veces salía un 11 muy parecido al otro. Es por primera vez en la era Jorge Baba que repite 3 partidos seguidos el mismo 11 inicial, que fue tocado de arranque en el partido tras la lesión de Lucas Rodríguez, donde se dio el ingreso de Luciano Boggio, y que no podemos simplemente excusarnos porque no estuvo Lucas Rodríguez. A ver, sí, era obvio que Nacional se quedaba sin marca prácticamente a la mitad de la cancha, porque el único jugador que marca en esa mitad de la cancha es el número 23 de Nacional. Es Lucas Rodríguez, que es pieza clave en este Nacional desde la salida de Cristian Oliva, porque no hay nadie que recupere pelotas en el medio. La excusa de Jorge Baba, no excusa, la declaración de Jorge Baba a la hora de poner al pibe Agustín Dos Santos en el 11 titular de Nacional y dejar en el banco de suplentes a Luciano Boggio estos 3 partidos anteriores, es que se quiere defender con la pelota. Pero ¿cómo te querés defender con la pelota si no tenés la pelota? Si cuando tenés la pelota lo único que haces es ir para adelante como si no tuviese, como un perro, ¿viste? La cabeza agacha y dale para adelante y no sale nada. No podés tener un equipo que dé 3 pases seguidos. Y si tenés la pelota no generás peligro tampoco. Porque ¿qué es tener la pelota para Nacional hoy en día? ¿Que la tenga Coates junto a su compañero de saga dando pases laterales y no profundizar en el juego? ¿Esa es la idea de posesión de pelota que tenés? ¿Esa es la idea de defenderte con la pelota que tenés? Porque Nacional, una vez que pasa la mitad de la cancha, es más, hasta actualmente creo que se saltea la mitad de la cancha, tanto Coates como Tomás Viera o Agustín Rogel, sea el zaguero que sea de turno. Creo que prefieren saltearse la mitad de la cancha e ir al pelotazo directo a Maxi Gómez. Un Maxi Gómez que está bajísimo, que no gana una pelota arriba. Que sí, que está muy solo, que es un 9 de referencia, que necesita generadores de juego por sus lados o en su entorno que le generen las jugadas y que le llegue la pelota relativamente limpia para poder generar algún gol. Pero si no es esa forma, no hay chance de que Maxi Gómez rinda. Pero no me quiero desviar de tema. Todo esto lleva a este Nacional, a estos malos resultados. La era Jorge Baba, donde tiene tanto las mismas victorias que derrotas, 6 victorias y 6 derrotas, sin contar los empates que tiene Baba. Que sí, que agarró un Nacional ya en declive anímico. Un Nacional muy golpeado, que ya venía, menos mal, como he visto en muchos lados, y concuerdo, a día de hoy el presidente nacional, tanto Ricardo Bairo como Flavio Perchman, tiene que tener una foto de Cristian Évere en su cuarto y darle un besito todos los días y agradecerle, porque la verdad que lo salvó con el campeonato uruguayo que ganó el año pasado Nacional, y que actualmente es el campeón del fútbol uruguayo, porque de no haber ganado esas finales, además del descanso histórico que se podría recibir los hinchas tricolores por parte de los hinchas de Peñarol, obviamente, sería tremendo. Sería una situación casi irreversible.
en el corto plazo, porque a largo plazo obviamente se termina dando vuelta. Pero a día de hoy, Nacional sería una bomba de tiempo más de lo que ya es, porque no se encuentra respuesta del otro lado. Se ve un Jorge Baba que no tiene ideas. Hoy terminó el partido jugando con 5 número 9, creo, a memoria pronta, porque ya nos meteremos en el partido. Pero es un Nacional que no le encuentra la vuelta, no encuentra solución a este estado anímico. Y no hay que caerle solamente a Jorge Baba, sino que son estos jugadores también, que no están a la altura de Nacional, que no están a la altura de la institución tricolor, que no dan el nivel, no dan la talla. No puede ser que estén solo dentro de la cancha y no puedan darle un pase al compañero en los pies. Sí, el otro equipo juega, sí, el otro equipo presiona, pero así como lo pongo ahora, justamente que jugaron con Universitario, es lo mismo cuando jugás con equipos menores. Y no te podés deslumbrar luego si Nacional le gana 3-0 a Cerro Largo o a Cerro, como ha pasado en el corto tiempo. Porque en el debut de Jorge Baba, Nacional le gana a Cerro Largo 3-0. Con un paseo, digamos, entre comillas, porque Cerro Largo no propuso nada en ese partido. También hace poco ante Cerro, un resultado que es totalmente falso. Que el hincha de Nacional, el fanático de Nacional, no se puede dejar deslumbrar por esos resultados. Y creo que en ese momento, más que nada en el partido de Cerro, todos sabían que no se podían conformar con esa victoria solamente. Porque iba a llegar el fin de semana que viene, iban a estar sufriendo un partido, como fue el partido ante Montevideo City Torque, que Nacional casi lo pierde, pero tuvo una ráfaga de 2 minutos en los que le sirvió para concretar los 2 goles que le dieron el triunfo. Pero luego de los 2 goles, sufrió el resto del partido tratando de aguantar el resultado. Y ahí nomás te das cuenta cuando un equipo que exige un poquito más a Nacional ya le complica todos los planes. Torque de Marcelo Méndez le complicó a Nacional siempre, porque también en la apertura pasó lo mismo. Pero no me quiero desviar del tema y vamos al partido del día de hoy. Vamos a ver el 11 que puso arranque Jorge Baba y nos vamos a poner en el análisis de lo que fue el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores, que deja, reitero, a Nacional afuera de la Copa Libertadores, porque el grupo queda de la siguiente forma tras el empate: con Coquimbo Unido como puntero con 10 unidades, Deportes Tolima con 7, luego sigue Universitario, que actualmente se está clasificando a la Copa Sudamericana con 5 unidades, y Nacional, que también tiene 5 puntos y se encuentra en el cuarto lugar. ¿Y por qué digo que Nacional queda fuera de la Copa Libertadores? Porque recordemos que el sistema de clasificación de este año no se rige por goles a favor o diferencia de goles, sino que se rige por el formato que se usaba en la Champions anteriormente, cuando había fase de grupos, que eran el duelo directo de los equipos. Y Nacional, de igualar el puntaje con Deportes Tolima, lo que contaba era el resultado entre ellos dos: la victoria 3-1 de Nacional en el Parque Central y la derrota 3-0 que sufrió el equipo tricolor en Colombia, lo cual dejaba el global de 4-3 en favor a Deportes Tolima. Y ahora el tema es el siguiente: para la Copa Sudamericana, que lo único que puede aspirar Nacional ahora, tiene que ganar el siguiente partido en el Gran Parque Central ante el puntero del grupo Coquimbo, que ya está clasificado a la siguiente ronda, y tiene que esperar que Deportes Tolima o empate con la U o que le gane a Universitario. Un partido complicado porque Deportes Tolima tiene que jugar de visitante en Lima, y ahí es donde Universitario se hace fuerte. Así que bastante complicada la clasificación también para la Copa Sudamericana de Nacional, que no depende de sí mismo ya, que depende de los demás. Así que veremos qué sucede en la sexta fecha de la Copa Libertadores, a ver si finalmente el equipo tricolor se logra clasificar al segundo torneo más importante a nivel de clubes de todo el sector de Conmebol. Así que sin más preámbulos, vamos a ver la formación de Nacional en el día de hoy. Nacional fue con Luis Mejía en el arco, línea de 4 con Emiliano Ancheta, con Sebastián Coates, Tomás Viera y Cándido, la mitad de la cancha por afuera, Baltasar Barcia, doble 5 para Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez y Juan Cruz de los Santos por la izquierda, y en punta estaba Maximiliano Gómez junto a Maximiliano Silvera. Por el otro lado estaba Universitario de Perú, donde estaba Vargas en el arco, Santa María, Riveros y Fara en línea de 3, luego en la mitad de la cancha 4 hombres con Andy Polo, Guede, Fertoli y Caravalli, Majairo Concha un poquito más adelantado, y doble 9 con Alzugaray y Valera. Recordemos que en el día de hoy Universitario tenía técnico debutante, a Héctor Cooper, que tomó las riendas del equipo peruano tras la salida de su ex entrenador y varios partidos donde tuvieron un técnico interino hasta
hoy que agarró Cooper el mando del equipo peruano. ¿Qué decir de Nacional? Se lo consultó a Jorge Baba cuando empezaba a repetir el 11, cuando lo había repetido 2 fechas seguidas con Agustín Dos Santos de titular y dejando a Luciano Boggio en el banco. Se le preguntó por qué estaba pasando con Luciano Boggio, que pasó de ser un titular indiscutible a formar parte del banco de suplentes. Y Jorge Baba dice: es que yo prefiero defenderme con la pelota. ¿Cómo te defendés con la pelota si no tenés la pelota? ¿Cómo te defendés con la pelota si cuando agarrás justamente el balón, lo único que haces es el pelotazo largo? No te podés defender del otro equipo teniendo la pelota si solo jugás al pelotazo. Eso es lo primero que quiero decir. Un primer tiempo donde Nacional, la verdad que había empezado con ímpetu de ir a llevarse puesto al equipo peruano por encima, a tomar el protagonismo que debía de tomar, que tenía la obligación de tomar, porque era local, porque era quien necesitaba ganar, porque sabía que estaba en un panorama muy complicado si caía derrotado en el día de hoy, y con el empate también, porque terminó en empate el partido, se complicó, pero salió a buscar el partido. En esos primeros 10, 15 minutos podríamos decir, se veía un Nacional con ganas, al menos, con rebeldía. Pero luego se apagó y a medida que se fue apagando Nacional, el equipo peruano, que estaba bastante retrasado en el campo de juego, en el Gran Parque Central, se empezó a animar. De a poquito se empezó a animar, jugando por afuera con Carabalí, jugando con Polo, que eran sus jugadores más rápidos por afuera, también con Fertoli, que complicaba bastante en la mitad de la cancha junto a Jairo Concha, varios intentos de Guedes, y ahí empezaba a llegar un poquito el equipo universitario, pero una primera parte donde, claro, hubieron pocas llegadas, tanto de Nacional como de Universitario. A ver, el planteamiento Nacional también se vio trastocado, ya que al minuto 11 de partido tuvo que salir Lucas Rodríguez lesionado. Lucas Rodríguez, el único hombre en la mitad de la cancha que marca, que sabe cómo quitar una pelota, sale lesionado e ingresa Luciano Boggio. Y todos sabemos lo que es Boggio en Nacional, que es un jugador que sí te corre, que sí te mete, pero tiene carencias a la hora de marcar y más que nada es muy displicente a la hora de posicionarse en la cancha. Porque él, al correr tanto, ser un jugador tan físico, digamos, y a la hora de ir a buscar con tanto ímpetu el balón, termina dejando huecos en esa mitad de la cancha donde, claro, Fertoli, Guedes, Concha, que eran los jugadores que tenían la mitad de la cancha del equipo peruano, aprovechaban esos espacios y ahí es donde Nacional también perdió un poco más de contención a la hora de marcar. Muy poco de Nacional, muy poco la verdad en la primera parte. Y más que nada la segunda, donde solamente hubieron 2 remates, digamos, de peligro, que fue el remate de larga distancia de Camilo Cándido, que queda un rebote e intenta el lateral izquierdo de Nacional, que fue el primer disparo de afuera del área del equipo tricolor, si no me equivoco. Intenta un disparo desde fuera del área que termina cerca del arco de Vargas, pero que no era tampoco algo que vos digas, qué tiro que sacó Cándido, que podía haber convertido el gol. Ahora, eso sí, minutos después terminó llegando el remate de Agustín Dos Santos, que lo hizo de muy buena manera, que condujo el balón desde la mitad de la cancha hasta el borde del área grande, y al ver que no tenía un pase muy claro, sí tenía un jugador que le pasaba por la derecha, que ahora mismo creo que era Baltasar Barcia, que ya estaba ocupando ese lateral izquierdo en el segundo tiempo por el ingreso del Nico López. Agustín Dos Santos decide de buena manera rematar, un buen remate que baja muy rápido y complica a Vargas a la hora de atajar, pero eso fue lo más peligroso que tuvo Nacional. Luego, cuando ingresaron todos los 9, cuando ingresó Gonzalo Carneiro, cuando ingresó Pavel Núñez, ya estaba en la cancha Nicolás López, también entró Tomás Verón Lupi ya casi a lo último. Pero Nacional sobrecargó la cancha de número 9 con Maximiliano Gómez, que se había mantenido todavía en la cancha. Ahí tenés muchos 9, 4 9 tenías. Capaz, si no me contás al Nico López, tenés 3 9 dentro de la cancha. 3 9 de referencia, no de creación. 3 9 goleadores, podríamos decir. Porque estaba Maxi Gómez, estaba Carneiro y estaba Pavel Núñez. Y se notaba que Nacional no iba a generar peligro. Porque sí puso gente que es buena a la hora de definir, pero no que te creen la jugada, que creen peligro. Por eso, una vez que ingresaron todos los 9, a ver, también ahí le doy un poco a la derecha a Jorge Baba, de que salió a buscar el partido porque sabía que se iba. No, porque después, cuando los técnicos no hacen estos cambios jugados, la gente se le enoja porque dice, tenías que ganar, ¿por qué no te la jugás?
Y Baba se la jugó, dentro de todo se la jugó, por más que no comparta quizás el planteamiento, pero se la jugó. Metió a todos los 9. Sabía que se le iba al partido y metió todo el ataque. Eso sí, me parece que sacó algunas cartas que por ahí necesitaba dejar en la cancha para crearle situaciones a esos 9. Lo cual se notó bastante porque a la hora de que ingresan todos estos jugadores y que queda Nacional totalmente desbalanceado, fueron los mejores minutos del equipo peruano. Porque claro, nadie te marcaba. Porque claro, Nacional llegaba, tenía la pelota y no sabía qué hacer, no sabía cómo salir. Si no tenía jugadores que vinieran a pedir la pelota. Si no tenía jugadores que inventen una jugada o que tengan una visión de juego tremenda. Nacional, una vez que habían entrado todos estos jugadores, era un impulso del Diente López a ver qué le salía al número 7 de Nacional. Seamos realistas. Un Diente López que ingresó bastante bien en el partido. Tuvo bastantes jugadas donde estaba él solo contra el mundo, que claramente él intentaba definirlas él, porque no había mejores opciones. Creo que casi todos los remates del Diente López que rebotaron en la defensa, estuvo bien la decisión de tratar de sacar el remate, porque no había pases. Y tirar un centro al área, como venía Nacional, si no ganan una de arriba, ¿para qué desperdiciar? ¿Por qué no intentar un remate de afuera? Que era lo que más resultado por ahí le había dado a Nacional. Pero bueno, son cosas del fútbol. Nacional no supo aprovechar el grupo que le tocó. Algo que yo venía recalcando en el programa de fútbol de la Sol y Sombra que estoy en las transmisiones en la previa, era que desde que se sorteó la Copa Libertadores, Nacional sí festejó que le tocó el grupo que le tocó por las declaraciones del vicepresidente y todo, pero también Coquimbo, Universitario de Deportes Tolima festejaron que le tocara Nacional, porque del bombo 1 termina siendo el más fácil, el más accesible a ganarle. Dicho y hecho, el tiempo me dio la razón. Nacional hoy en día está último de su grupo. Y no es el grupo del año pasado, porque el año pasado sí le había tocado el grupo de la muerte de la Copa Libertadores, un grupo muy parejo, que tenía el mejor equipo colombiano, Atlético Nacional, a 2 brasileños, Internacional y Bahía. Y ahí sí Nacional se quedó sin nada. Pero por segundo año consecutivo, debajo de una dirigencia que había prometido a la hora que asumió que iba a haber un cambio, que iban a reforzar a Nacional, que iban a poner a Nacional donde debía. Y no está pasando nada de eso. La segunda edición, 2 años de dirigencia. 2 años en los que Nacional no pasa fase de grupos. El año pasado tenías la excusa de que te tocó el grupo de la muerte, pero este año te tocó el más accesible. O al menos eso todos decían. Es el grupo más accesible para Nacional. Pero nadie se esperaba esta actualidad del equipo tricolor. 4 técnicos se comió este plantel, bajo tu dirigencia. Por eso digo y recalco, ojalá tengan la fotito de Évere, porque le salvó el pellejo a más de uno. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Esa fue un poquito mi reacción, mi análisis del partido. Nacional se queda fuera de la Copa Libertadores en la fecha 5. Tiene que esperar resultados en la última fecha para ver si se clasifica a la Copa Sudamericana. Una Copa Sudamericana que a día de hoy creo que no tiene nada que envidiarle a la Copa Libertadores porque hay equipos muy fuertes en ese torneo. Pero hay que ver si Nacional se termina clasificando a esa Copa. La verdad que desastrosa actuación del equipo tricolor en esta edición de la Copa Libertadores. Un grupo en el que debía de pasar, no como primero. En la previa en los papeles quizás sí, debería de haber salido primero Nacional. Pero al menos pasado fase de grupos. Primero con poca diferencia entre los otros, segundo peleándola, pero no se podía dar el gusto, no se podía dar la oportunidad de que quedara fuera de esta fase de grupos. Así que nada, eso fue todo por este video. Mi nombre es Maximiliano Pintos, bienvenidos a mi canal. Voy a tratar de mantenerlo más activo, trayendo videos random, hablando de temas del fútbol a nivel mundial. Se vienen muchos más videos seguramente. Y bueno, y trataré de ver cada vez que llegue a mi casa luego de las transmisiones si puedo grabar los videos y editarlos para no sacarlo en crudo porque no me gusta. Así que nada, si les gustó el video denle me gusta, quiero leer su opinión en los comentarios de qué les pareció o si se quieren desahogar también de esta actuación de Nacional en la Copa Libertadores. Así que nada, lo estoy leyendo ahí abajo, suscríbanse que me ayudan un montón y denle me gusta para así ver su apoyo también y que me den más ganas aún de subir estos videos. Así que nada, nos vemos en el próximo video, cuídense y nos vemos, chao.